Bienvenidos a mi canal, yo soy Natsumi Müller y en este video van a poder escuchar una charla sobre tarot, donde estaremos respondiendo junto con Fernando Andes varias de las preguntas más comunes que suelen tener las personas interesadas o que son aprendices de tarot. Siéntanse libres de compartir este video con sus conocidos y si tienen alguna pregunta para realizar sobre este oráculo, déjenla en comentarios que en la próxima emisión de esta charla seguramente estaremos respondiéndola. Así que saludos y empezamos. Yo acá ya estuve recolectando varias preguntas que nos hicieron, así que vamos a empezar hablando un poco de nuestros inicios, como tiene que ser. Empieza Natsumi. Bueno, está bien. ¿Cómo se inició Natsumi en el tarot? ¿Cuándo? Bueno, yo empecé con prácticas en el 2012. Básicamente era toda la interiorización en el aspecto. Y después en el 2013 ya comencé a tirar profesionalmente. Y de ahí en adelante no paré en ningún momento, seguí añadiendo conocimientos. Y bueno, yo me dedico al tarot, utilizo varios métodos de lectura. El que ustedes están viendo en vivo es el de cartas revertidas, cartas inversas. O sea, mezclo, leo tanto al derecho como al revés. Y utilizo diversas estructuras, ¿no? Pasado, presente, futuro. Utilizo tiradas especiales para abarcar lo mejor posible las dudas del consultante en un medio un poco acotado como lo es lo virtual. Así que vamos a seguir con Fernando. Bueno, yo soy más veterano. Empecé en el tarot en el año 99. Ya antes había incursionado, pero de manera muy superficial, ya en mi infancia, porque con mi padre pasábamos por una zona donde había muchas santerías, que son, para el que no es de Argentina... Tiendas esotéricas. Sí, son tiendas esotéricas. Una zona en un barrio que se llama Liniers, en la capital de Argentina, en Buenos Aires. Estaba todo lleno de tiendas esotéricas, que acá se conocen como santerías. Y bueno, yo ahí veía mazos de tarot, libros, ya desde muy pequeño, y me interesaban, pero bueno, nada, los miraba a través de un vidrio en las vidrieras. Claro. Tampoco era muy aceptado, ¿no? No, era más raro en esa época, era como más tabú, no estaba internet, nada. Se lo veía, inclusive hay gente, ciertas personas religiosas que lo veían como algo diabólico. Claro, ese es el problema, ¿no? Que tiene todo ese tabú añadido. Así que bueno, por ahí ya en la infancia, 10, 11 años, me llamaba la atención, pero recién en el año 99 empecé a practicar, compré mi primer mazo, tuve mi primer profesor, Juan Carlos, ahí en Liniers, en una santería de las que menciono. Sí. Y bueno, ahí empecé, ese fue el inicio. Y ya a partir de finales de los 2000 empecé a tirar, digamos, profesionalmente. Claro, yo no lo había comentado, pero gracias a ese Juan Carlos y vos aprendiste. Bueno, Fernando es mi maestro de tarot. Exacto. Así que gracias a él yo sé... le empecé a enseñar en el año 2013. Sí. Así que bueno, acá ya veo que hay algunas preguntas. Vamos a ir con Andrés, que me pregunta. Bienvenido, Andrés. Un gusto. Me gustaría saber de ustedes en qué religión o Dios creen y qué utilizan ustedes para canalizar la energía, para hacer las lecturas. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿querés empezar vos? Es una pregunta buena. Sí. Gracias, está buena. Empezó. Bueno, a ver. Nosotros tenemos una visión muy particular. Claro, compartimos una visión muy particular, que en una época, en el pasado, fue más común, pero bueno, a todas esas personas ya se encargaron de erradicarlas hace rato. Hace muchos años. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Cero religión. O sea, cero. No somos devotos, ¿se entiende? No, para nada. A ninguna. A ninguna. En lo personal, adherimos a algunas cuestiones de la filosofía budista, pero como filosofía no somos religiosos. Y había preguntado si creemos en un Dios. ¿Religión o Dios? ¿En qué se basan ustedes para canalizar la energía para sus lecturas? No, ni en ningún Dios ni en ninguna religión. Es una cuestión personal de propia espiritualidad. Plena espiritualidad. Y más allá de eso, conocimientos prácticos. Esto es un método, como todo. Es como aprender a leer un libro. Uno tiene que aprender, practicar, va tomando experiencia
Y obviamente que hay una parte de intuición en esto, pero no se le puede cargar toda la intuición. No se pueden sacar 3 cartas o 5 o las que fueren y decir cualquier cosa por intuición. Esas cartas están cargadas con un simbolismo, tienen un significado y tienen una interacción muy importante entre sí. Por algo se llaman arcanos. Claro, que arcano viene del secreto, del oculto. Encriptan un conocimiento. Exacto. Entonces, esa es la base para una lectura de tarot. Y después sí entra en juego la intuición para los detalles. Pero en sí esto es un método, es una lectura, se aprende. Después está el que aprende bien, el que aprende mal, el que es bueno en esto, el que es malo, el que por ahí tiene un buen talento pero lo aprendió mal porque fue a una escuela de tarot y lo estafaron o compró unos libros y no supo elegir o le recomendaron mal y leyó cualquier cosa y más que darle conocimiento lo confundieron. Esas cosas son muy comunes que sucedan lamentablemente. Así que bueno, básicamente esperamos haber respondido a tu respuesta. Tu pregunta. Sí, tu pregunta. Sí. Y si creemos en un Dios. Nosotros no somos ateos, pero justamente no abogamos por ningún tipo de religión, sino que vivimos nuestra espiritualidad como nos dicta nuestra propia esencia. Y tenemos toda una forma de concebirlo y de manifestarlo. A través de lo que son los oráculos también, esa es la faceta que ustedes ven, pero bueno, cada uno también tiene su propia manera de ser, así como es un individuo. Acá, esto obviamente, da para charlar muchísimo y es una excelente pregunta porque justamente a nosotros nos interesan mucho esos temas, sobrevivir la espiritualidad sin estructuras, sino como algo desde la plena libertad, dentro de lo que se puede manifestar en este mundo que tiene sus limitaciones, ¿no? Pero más allá de esa cuestión, nosotros para realizar las lecturas en cuanto a la situación espiritual y relacionándolo con esto de la canalización, nos basamos por una conexión directa con lo que realmente cada uno de nosotros es en naturaleza. Con nuestros espíritus, nuestras conciencias, nuestra individualidad. Por ahí va la cosa. Vamos a seguir con Cintia. Muchas gracias, Andrés, por participar. Excelente calidad tu pregunta. Vamos a seguir con Cintia, que quiere saber. Si la tirada la hace otra persona, ¿uno puede interpretar lo que salió? ¿O será que solo lo entendería la persona que tiró las cartas, porque sus energías están conectadas y sabrá cómo interpretarlo? ¿Cómo se llama esta? Cintia. Cintia, a ver. No, las cartas tienen un significado. Ahora, no es lo mismo que yo ponga 3 cartas de este tarot, que es conocido como Rider, a que pongamos 3 cartas de este tarot, que es de la familia de Marsella. Este es el Spanish Tarot, pero es de la familia de los tarot de Marsella. Igual que este, que es un tarot de Marsella. Todos de la misma familia. Entonces hay pequeños cambios según el mazo que se utilice. Por ejemplo, acá tengo un mazo que se llama Tarot de Teyla, que es muy antiguo, y los 22 arcanos son distintos, y la verdad es que es un tarot distinto. No quiere decir que sea inferior o superior al otro, se lee de otra manera. De hecho, las cartas, si yo tiro 3 cartas, estos se suelen leer de izquierda a derecha. Y este no, por ejemplo, se lee de derecha a izquierda, y ahí ya cambian las cosas, y los significados son bastante distintos a los de estos tarots. Entonces, por empezar, hay que ver qué tarot está usando el tarotista. Ahora, si es un tarot que vos usás habitualmente y lo estudiaste bien y comprendés los significados, bueno, sí, podés interpretar bastante de lo que está saliendo en esa tirada, de lo que está apareciendo. Vas a entenderlo. Si te está diciendo algo totalmente contrario a lo que son las cartas, bueno, te está mintiendo. O sea, eso se nota. Claro, la lectura se basa obviamente en lo que revelan las cartas. Después, ¿hay un componente de intuición? Por supuesto que lo hay. De hecho, así es como se compone el tarotista de verdad. Pero esa intuición no puede estar ya invadiendo el mensaje que encripta la carta. Claro. Es decir, si a mí me sale el carro, yo no puedo estar diciendo que, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo es esta persona que me gusta? No, es una persona muy centrada que no le gusta hablar con la gente y tiene mucho dinero. Bueno, ¿de dónde saque esa información? No tiene nada que ver. O sea, uno tiene que atenerse a las lecturas de la carta, cómo interactúa con los demás, y la pizca de intuición jamás puede estar
arruinando, contaminando el significado primario del arcano, sino que complementándolo, ¿se entiende? Si no, las personas que sacan cartas y no leen su significado porque no lo entienden o porque lo pasan por alto o por lo que fuere, están mintiendo. Que digan, entonces, mira, yo soy vidente, que Claro. se presenten como vidente. Si te digo lo que vos me preguntás, bueno, listo. Pero si vos sacás una carta, la carta tiene un significado en sí misma. Por ejemplo, volviendo al ejemplo recién de Natsumi, si una persona pregunta, bueno, ¿cómo me va a ir con mi pareja actual en el amor? Y sale esta carta, por ejemplo, el 10 de espadas. Y yo le digo, te va a ir fantásticamente bien, emocionalmente son tal para cual. Bueno, es mentira, no tiene nada que ver con esta carta, es súper negativo el 10 de espadas en cualquier tarot. Al derecho o al revés. Exacto, es una carta negativa y tiene que ver con aspectos mentales. O sea, si yo nombro lo emocional, bueno, por eso, ojo. No, y aparte, fíjate, si vamos también al recurso de observar lo que es la lectura de la carta en sí, fíjate cómo es la confrontación. Entonces, ¿de dónde sacan las personas para sacar para esa conclusión errónea de un delirio? Hay muchas personas que se dicen tarotistas y bueno, nosotros vemos en internet algunos que la verdad que es lamentable y otros que no. Después a uno le puede gustar si un tarotista cómo tira, cómo habla, cómo se expresa. Claro. Eso son cosas al margen. Pero está el que conoce de tarot, sabe los significados, combina bien los significados de las cartas y no anda inventando cosas, y están los que dicen cualquier cosa. Pero bueno, está lleno de eso. Así que bueno, Cintia, fue un poco extensa la respuesta, pero esperamos haberte contestado. Básicamente vos podés llegar a entender si te estás basando en significados. Si ahora vos estás haciendo una evidencia, es muy probable que obtengas distintos resultados, salvo que apunte en una misma línea de Y tiempo. no uses el tarot si estás haciendo una evidencia, no tiene sentido. No tiene sentido. Consultó Rosy Rose, bienvenida. ¿Qué tan confiables son las tiradas a distancia? ¿Sabrán ustedes qué margen de error tiene? Bueno, eso es algo muy personal, Rosy. Depende del tarotista. La distancia es algo muy abstracto, muy ambiguo. Y es relativo. Es relativo, ¿eh? El espacio y el tiempo son conceptos muy relativos. Nosotros, por ejemplo, siempre habíamos tirado en persona. Y hace poco, bueno, este año empezó Natsumi a tirar por internet. Y yo me sumé algunos domingos tirando. Y la verdad es que, claro, yo tiré el 99% de los años que vengo tirando tarot siempre fue en persona. Y tirar en internet al principio me pareció raro e incómodo. Y teníamos esta incógnita de, bueno, sin verle la cara, sin tener ningún tipo de contacto, ¿cómo andaremos con las respuestas? Porque, ¿cómo será el entrelazamiento de energías? Exacto, y aparte responderle a una persona y de repente aparece otra persona con otra pregunta distinta y otra distinta y es raro. Pero al fin de cuentas nos dimos cuenta de que el nivel de predicción prácticamente lo mismo. Sí, y también, ahora vamos a lo puntual, depende de cada persona. Hay personas que aciertan más y hay personas que aciertan menos. Y eso depende del tarotista. Eso está relacionado con lo innato. Hay gente a la que las cartas le responden muy bien en un porcentaje, hay gente que directamente no le funciona. Hay muchas personas que he conocido, no me interesa aprender, pero no me salen los resultados. Bueno, hay que seguir practicando a ver si aflora esa conexión, ¿eh? Pero a veces es difícil. Como todo trabajo, como toda profesión, vocación, no todo es para todos. Exactamente. Eso está claro. Ahora, al que realmente le gusta, probablemente si le gusta por algo es y sea para esa persona. Claro. Ahora, al que lo quiera hacer de una manera forzada, porque tenía, no sé, un restaurante y le fue mal y lo tuvo que cerrar y dijo, bueno, me voy a dedicar al tarot. Voy a sobrevivir así. Leo unos libros y me hago un curso y empiezo a tirar. Bueno, por ahí sí, por ahí no es para esa persona y hace muy ricas comidas y tira las cartas y no funciona. Porque lo suyo no son las cartas. Exacto. Y ahí es donde vamos al punto que siempre sale esta cuestión. Hay muchos cursos que se ofrecen en internet que dicen, aprende tarot, es tan simple como respirar, etcétera, etcétera. En un mes aprenderás, en 4 meses aprenderás. Eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque no funciona. 1, el tiempo de aprendizaje depende de cada uno. 2,
la cualidad personal de conexión con el tarot y la respuesta de las cartas es única. Entonces no es que yo compro el curso y me aseguro aprender. Esa es una cuestión de marketing que la persona, a la que la persona apela para venderte el curso, pero si no es así. El curso es bueno y el contenido es bueno y te enseñan bien las tiradas a interrelacionar los arcanos y te enseñan bien el significado de cada carta, bueno, vas a tener una base, van a salir 3 cartas y vas a saber de qué se trata. Está bien eso, pero ahora que después a la hora de la verdad viene una persona y pregunta ¿cómo me va a ir en una intervención quirúrgica? Bueno, hay preguntas que... No, de hecho hay gente que se niega, dice ser tarotista Sí, y se niega a leer cosas de salud, claro, cosas de, bueno, de lo que fuere. Lo que sea. Si uno es tarotista tiene que contestar lo que le pregunten, sea lo que sea. Eso de decir, bueno, yo te contesto de esto sí, de esto no, eso como es, sos tarotista, pero elegís lo que contestás. Claro. Tenés miedo de equivocarte o no confías en vos, entonces dedicate a otra cosa. Está el tarotista evolutivo, el predictivo y el selectivo. Si nosotros nos reímos de esas cosas. Tarotista sí. Es tarotista, punto. Responde cualquier cosa que le pregunten. Y el tarotista, esto es importante, el tarotista es distinto al lector de cartas. Hay mucha gente que dice que trabaja con el tarot, pero no son tarotistas, son lectores de cartas. Se dedican a analizar la pictografía, la iconografía utilizada en los arcanos, por lo cual cambian de mazo, cambian su método de lectura. Dependen plenamente del dibujo. Y el tarotista, en realidad, mezcla, tiene otros componentes. Sí. Empieza a involucrar la intuición, empieza también a involucrar el análisis y el estudio del misticismo involucrado con cada arcano. No necesariamente tiene uno que saberse la historia del tarot, porque de hecho ese tema es algo bastante ambiguo, bastante controvertido, pero sí tiene uno que aplicarse en descubrir el secreto que significa el arcano y develarlo para la lectura, para obtener una lectura apropiada. Vamos a seguir con las preguntas. Acá Franco Navarro pregunta si se puede cambiar el futuro con las cartas. Muy interesante. Es muy buena pregunta. Bueno, yo muchos años atrás te diría que no, algunos años atrás te diría que puede ser y ahora te digo que es altamente probable. Sí, sí, tal cual. Por las cosas que fui viendo, vivenciando y que fuimos experimentando y probando. No, ahora te digo, es altamente probable. Hay incidencia. Sí, se puede incidir. Hay varias técnicas, obviamente podemos profundizar en esto, pero todo se basa en el principio del Kybalión, ¿no? El primero, todo es mente. Todo es mente. El universo es mental y el todo es mente. A partir de ahí, todo es posible. Ahora, se empezó a probar más esto de que sí, los arcanos del tarot pueden modificar algunos acontecimientos futuros cuando se empezó a interrelacionar el tarot con las constelaciones familiares, también llamada psicogenealogía familiar. Ahí es donde se empezaron a dar cuenta, yo empecé a experimentar también años atrás, por ahí por el 2009, estudié constelaciones familiares porque me interesó, integré el tarot a eso y empecé a probar y tuve mis dudas durante algunos años, pero hoy día no te puedo afirmar al 100% y que sean todos los casos, pero la tendencia muy grande es que sí se puede hacer modificaciones a futuro a través del tarot. Exacto. Acá Cintia deja otra pregunta y quiere saber cómo limpiar la energía de las cartas y cada cuánto tiempo es correcto hacerlo. ¿Querés contestarla vos o contestas yo? Lo contestamos los dos. Mira, Cintia, primero hacerte esta pregunta. ¿Las cartas las utilizás solamente vos o están en manos de otra persona también? Es decir, vos le decís a la persona cuando le lees, mezclalas vos y demás. A partir de eso te contesto una cosa u otra. Hay formas y formas de limpiar. Obviamente, si el mazo que uno utiliza está demasiado en contacto con las otras personas, sí amerita limpiarlo cada tanto tiempo. Sin exagerar. Sin entrar en supersticiones o vulgaridades energéticas, con todas estas cuestiones. Hay muchas técnicas que por ahí suscitan a lo que es la superstición y tienen poca eficiencia en realidad, poca eficacia, disculpa. Por ahí... Uy, me agarró tos. Bueno, sigo yo. Así que ahí está. Saben que me olvidé el vaso de agua, igual. Chao. Yo lo que realizo, como yo tengo un mazo para utilizar para mis propias cuestiones. Así que está limpio siempre, porque solo interactúan mis energías con ese mazo.
Y sí, el mazo que ustedes ven y los mazos que yo muestro son los que utilizo con otras personas, tanto en persona como a distancia. Y estas cuestiones, sí, obviamente yo realizo limpiezas, purificaciones cada tanto, pero me manejo con técnicas más mentales que otra cosa, Sí, psicotrónicas. no ritualísticas. Claro, no apelo a lo ritualístico, sino que a los órdenes de las energías y mis proyecciones. Así que bueno, si Fernando... Por ejemplo, una persona que haga Reiki, que sepa hacerlo bien, que son pocos, que haya estudiado y practicado con honestidad, puede limpiar las cartas. Las cartas son de cartón, de papel. Claro. No hay ningún problema. Lo limpia como limpia cualquier otro objeto. Hay muchas técnicas para limpiarlas. Ella dice que solo lo utiliza ella el mazo porque es principiante, No, así que entonces no tendrías, no tenés problema. no tendrías que limpiarlas, No. porque es tu propia energía, Cintia, y lo estás manejando vos. El tema sí, cuando ya otros te lo empiezan a tocar, empiezan a ver sobre todo. Pero bueno, otro día podemos hacer un video de cómo limpiar las cartas, que es fácil, y damos 2 o 3 técnicas básicas y listo. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a seguir con otras preguntas que ya tengo apartadas. Acá me habían dejado esta pregunta, muy interesante. ¿Quién baraja las cartas? Más allá del tarotista, ¿quién es el medio o profesional de la interpretación? ¿Es el destino o son nuestras energías? No, ninguna de las dos. El intérprete es el tarotista. El que baraja las cartas es el tarotista. Ahora pienso que la pregunta apunta a quién las mezcla. Sí, o quién da este orden. Claro, ¿por qué se ordenan de una manera determinada para responder? Supongo que la pregunta va por ahí, por ese lado. Bueno, la sincronicidad de este universo que es sincrónico. Hay una respuesta, hay un ordenamiento para esa pregunta en ese momento, aquí y ahora, y lo que va a salir es lo que tiene que salir porque no hay otra chance, no puede haber otra respuesta distinta a esa en ese momento. Es un tema de sincronicidades. Si te interesa esa cuestión, podés leer Sincronicidades de Carl Gustav Jung para adentrarte en ese tema, que es material medianamente serio respecto a esas cuestiones. Te lo recomiendo para que lo abordes por ese lado si querés profundizar en eso. Pero es un tema de sincronicidad, la mezcla de las cartas. Se sincroniza las cartas con la pregunta de la persona, con ese momento presente en el universo y la interacción entre el tarotista que está barajando, en ese caso cuando es a distancia, con el consultante. Vamos a seguir con otra pregunta que me enviaron. Si uno se sala cuando tira las cartas, y esto sería, bueno, en el lenguaje argentino, si se mufa o si se llena de negatividades o mala suerte. O mala suerte al consultar al tarot. ¿Quieres saber los efectos sobre eso? Bueno, eso es un mito, pero como todo mito tiene algún fundamento lógico detrás, y no es porque sí. Es así la cuestión. Uno al tirar las cartas no se va a mufar y no se va a volver un desgraciado. O sea, a mí me fue medianamente bien en la vida, a Natsumi también. Y tiro hace muchos años y acá estoy vivo y sano y tengo familia y estoy feliz y un montón de cuestiones más. O sea que no me mufé. No me salé. Claro. ¿Qué pasa? Cuando uno, sobre todo cuando se tiran personas, lo que pasa es que como cualquier relación de terapeuta-paciente, las personas a veces hacen preguntas complejas, lloran, están mal anímicamente y hay un intercambio de energía, sobre todo cuando se hace en persona. A distancia también pasa, pero mucho menor medida que cuando es en persona. Hay un escritorio por medio, el terapeuta tira las cartas. Esa persona llora, está emocionalmente mal por X cuestión, porque pregunta por una pareja que se le fue, o por un ser fallecido, por una enfermedad, lo que fuera, claro, algún conflicto que tiene. Que involucran mucha energía. Sí, mucha energía emocional. Entonces, bueno, el tarotista sí se puede cargar negativamente y después sentirse mal y empezar a tener esa mala suerte o mufa, pero por eso tiene que aprender a descargarse de eso. También tiene que aprender a utilizar barreras con el consultante para no cargarse. Igualmente a veces se puede filtrar algo y uno se carga un poco, pero después se descarga y listo, no pasa nada. Son técnicas que se aplican, que
Por eso el tarotista no es un simple personaje que se remite a tirar las cartas, analiza y listo. Y un poco de intuición y listo. No, hay que saber un par de cosas más como para también no perjudicarse. Sí. Y después está en la experiencia de cada uno de no comprometerse con lo que le pasa al consultante. Ahí está la cuestión. Claro, Esa como es en cualquier profesión, como el psicólogo, si se va a comprometer con cada paciente emocionalmente, va a terminar destruido. Por eso, entonces uno cuando se compromete emocionalmente con el consultante está abriendo un nexo donde van a ingresar energías que después lo van a cargar. Claro, se está armando un cordón energético por el que van a cambiarse energías que no son convenientes. Por eso es importante que desde el rol de principiantes esto lo comprendan como una labor donde su propia individualidad está encargada de leer el mensaje y no necesariamente para tener una mayor probabilidad de acierto, tienen ustedes que andar relacionándose con el consultante, eso no tiene nada que ver. Es al contrario, cuanto más abstraído está uno y más ubicado en su propia individualidad, más preciso va a ser lo demás, porque va a haber menos interacción con otra cuestión. Sí, y también no involucrarse con las preguntas y respuestas del consultante. Claro, o tomar partido. Claro, viene una persona y dice, bueno, viene una señora y dice, mi marido me da unas tremendas golpizas, y uno ya indignarse y decir el marido es un degenerado y quedarse con eso adentro, porque claro, uno no sabe, uno se remite a tirar las cartas a leer sin juzgar, claro, y nada más. Un día por ahí al que tira las cartas va a venir alguien y va a preguntarle, me ha pasado hace muchos años, sí, muchos años, viene una persona que bueno, se encargó de otra, ustedes me entienden. Sí. Y lo mandó al otro mundo. Y quería saber si lo iban a descubrir y todo. Bueno, yo me remito a tirarle las cartas y a decirle no después. No, tampoco pregunté por qué lo hizo. No es mi tema. No nos incumbe. Exacto. No nos corresponde. Así como el consultante no nos anda preguntando cosas personales, nosotros no tenemos por qué indagar donde la persona no nos consultó. Acá Andrés Barreto pregunta, ¿entonces hay que mantener cierta distancia del consultante? Sí, sería muy interesante que vos puedas leer, ya que está esta cuestión, la diferencia entre empatía y ecpatía. Exacto. Eso, ahí está la respuesta directa a lo que nosotros apuntamos. Uno, si es empático, ya se está relacionando con el consultante y se está involucrando hasta posiblemente emocionalmente. La ecpatía es el respeto de tu propio lugar y colaborarle desde tu individualidad al otro sin necesariamente involucrarte a un punto en que te puedas perjudicar vos como persona o que se pueda perjudicar tu actividad, que es en ese caso leerle o predecirle cierta cuestión. Si sé ecpático, no empático, es buscar la diferencia, que es muy importante. Pero eso es básicamente poner un distanciamiento lógico, sí, que va a beneficiar a las dos partes, ¿eh? No ser frío como el médico amargo que uno va a consultar. Está lleno. Y es un asco. No. Está lleno de gente muy desgraciada que agarra las cartas y agarra... ¿Cómo me irá en el amor? Te va a ir mal. Sí, bueno. No, a ver, eso ya no es ni empático ni ecpático. Eso es ser una persona que no hace bien su trabajo, su cuestión. Así que no apelen a eso tampoco, ¿eh? Eso no está bien. Hay que ser simpático, tener buen trato, comprender que la persona que pregunta, esa pregunta le interesa mucho obtener una respuesta. Claro, tiene una necesidad. Y mucho respeto. Y nada más. Por ahí va la cosa. Bien, acá vamos con otra pregunta. ¿Por qué a veces el tarot da como respuesta sí y otras veces da no? ¿Son realidades alternativas o depende de la perspectiva del tarotista? Bueno, ahí me la dejo a Natsumi, me parece. Sí, si querés. Sí, ¿por qué sí? Voy a interpretar. Yo sé que no te gusta hablar mucho, pero bueno. No, hace mucho calor. Yo no hablo mucho, soy tímido y como Natsumi. No, introvertido. Sí. Si uno tira una respuesta a una pregunta y ya obtengo un resultado, o sea, obtengo una respuesta, ¿por qué automáticamente tengo que preguntar lo mismo? O al día siguiente. Claro, eso ya está marcando que la persona que utiliza el tarot, que no le voy a llamar tarotista, no confía en el resultado de lo que está tirando. Claro. Ahora,
Siendo directo y yendo al grano, para no quedarme mucho tiempo en esta respuesta. Si el tarotista es bueno, tiene experiencia, tiene práctica, confía en su trabajo, ya tiene testeado hasta dónde llega su nivel de acierto. Todos tenemos ciertos niveles de acierto, en porcentaje, desde 0 hasta el 100%, y uno con los años lo conoce. Entonces, puede tirar 3 veces la misma pregunta consecutiva y le va a salir en el 90% de los casos la misma respuesta. No tiene que variar, o por lo menos no tiene que variar demasiado. De hecho, a veces se repiten las cartas, puede ser en distinta posición. Ya lo hemos experimentado mucho. Sí. Entonces, no debería variar. Ahora, a la persona novicia, al novato, no se lo recomiendo, porque le va a generar más dudas. Sí, mejor reciba una respuesta y que se quede con esa respuesta. Guárdela hasta comprobar ese suceso. Esas son prácticas muy recomendables. Buscar la predicción sobre un evento que está pronto a ocurrir. Y después, cuando termina de ocurrir, termina de ver cuánta probabilidad tuvo. Algo ideal para que experimenten los nuevos en esto, los que les interesa el tarot, los partidos de fútbol. Porque preguntan, ¿cómo le va? Les doy un ejemplo. No sé, está jugando River contra Racing, un partido, ¿no? Entonces uno pregunta, bueno, ¿cómo le va a ir a River contra Racing hoy? Y saca 3 cartas y se fija cómo le va a ir a River contra Racing. Y hace una interpretación de esas 3 cartas. A continuación pregunta, ¿cómo le va a ir a Racing por el otro equipo contra River hoy? Observa las 3 cartas y saca sus conclusiones. Y uno va a ver, no, mirá, a River le va a ir mucho mejor, tiene que ganar. Y le va a ir mejor de entrada el partido, durante el partido, la carta del medio más o menos, y al final se le va a complicar. Listo, y interpreta lo mismo con las 3 cartas de Racing. A las 2 horas juegan ese partido y va y ve qué pasó en el partido, cómo terminó y cómo fue el desarrollo. Entonces es una buena práctica para sacarse dudas rápido. Los partidos de fútbol están buenísimos. Yo me cansé de hacerlo eso. Sí, también en elecciones políticas. Claro, pero son menos frecuentes. Sí, pero uno en otros países desconociendo incluso es mejor, porque cuanto uno más desconoce sobre el tema, menos chances hay de que psicológicamente se comprometa al resultado, digamos. Así que vamos a seguir acá con otras preguntas. Dicen que siempre se toma la primera pregunta... la primera respuesta que arroja el tarot a una pregunta, pero una vez hice una pregunta y me dijo que no, pero luego resultó que era un sí. ¿Qué pasó? ¿Qué causa esto? Bueno, tiraste mal. Sí, ahí el error es de la persona que tira. Y también ten en cuenta que nadie es infalible. O sea, vos, a ver, lo importante acá es el porcentaje. Con los años de práctica te vas a dar cuenta. A los 2-3 años ya empezás a darte cuenta de un montón de cosas de cómo funciona el tarot. Si vos sos un buen tarotista, vas a estar de un 70% de aciertos para arriba. ¿Está? O sea que de cada 10 preguntas, 7 tiene que ser así. Esa es una base para considerarse un tarotista bueno. ¿Está? Si a mí me dicen, bueno, un tarotista bueno, yo le hago 10 preguntas y más o menos 7 tienen que haber sido tal cual. O no alejarse demasiado de lo que pasó. Entonces yo, bueno, soy un tarotista bueno, vos le podés confiar. Ahora, de 70% para arriba ya empieza a ser muy bueno y si 100% es un capo total, genio mundial. Pero ya alguien que está en 80% para arriba es muy bueno. ¿Está? Entonces esos son los porcentajes que se barajan. Después, si una persona dice, y yo estoy 50 y 50, ¿viste? La mayoría es así, una sí, una no. Bueno, entonces tira una moneda, es lo mismo, no sos tarotista, tira una moneda y fíjate que te sale. Eso sí, también, no hay que desmotivarse, porque a veces es un tema de, justamente es lo que comentamos hace pocas respuestas, es un tema de practicar, ¿no? Porque cuando uno obtuvo un acierto, evidentemente, tiene 2 opciones, o es algo azaroso, de la causalidad, sí. O, bueno, es graciosa la comparación de palabras, o evidentemente se le está despertando esa conexión. Entonces, para terminar de indagar cuánto funciona, hay que ver una tendencia. Y cada acierto va a alimentar positivamente al tarotista. La noción de que le va a funcionar. Es un tema de confianza. Es como todo, hay que tener confianza en uno mismo. La persona que no confía en sí misma, bueno, que no se dedique a esto. Claro. No va a andar bien. O utilícenlo como una herramienta para empezar a confiar. Sí. Esa es otra visión buena.
Acá vamos a ver otra pregunta que consultó Andrés. Justamente me interesaba saber eso para practicar, porque no sabía si se podían utilizar las cartas para practicar con ese tipo de preguntas, digamos, sin valor o básicas como las de fútbol. Sí, para practicar te sirve todo. Escúchame, Andrés, te hago esta pregunta a vos. Está bien que vos distingas las preguntas sin valor y básicas de las que sí tienen importancia, pero si la pregunta la estás haciendo para vos obtener la noción de cuánto acierto tenés, la pregunta entonces sí es valiosa, por el resultado que te da, lo que te va a provocar a vos. Y otra cosa, ten en cuenta que te va a preguntar un consultante X, te va a preguntar algo que vos como tarotista considerás una idiotez. Claro. Sí, me pregunta esta idiotez, lo decís por dentro, no en voz alta. Claro. Pero bueno, pero para esa persona es importante. Entonces vos lo tenés que tirar todas las respuestas. Tenés que dar con la misma seriedad, el mismo nivel de concentración y el mismo nivel de profesionalismo. Claro, porque vos te comprometiste a acertarle. Entonces por ahí a vos no te interesa, pero la respuesta se la tenés que dar igual. Al fin de cuentas, todas las preguntas son importantes, no importa cómo vos las consideres, porque te las hace otra persona. Y porque son una prueba que vas a ir viendo paso a paso si la acertas o no. Sí, y esa persona que te pregunta, para ella es importante. Y por más que vos pienses, ¿qué idiotez me está preguntando? Bueno, para vos es una idiotez, para la persona esa es importantísimo, por eso lo está preguntando. Claro. Así que todo lo que te preguntan es importante. Vos no le pones el nivel de importancia a la respuesta, ni a la pregunta, eso lo pone el consultante. Ahora, si tu pregunta es propia, bueno, sí, está bien. Vos podés preguntar, ¿mañana llueve? Y bueno. No, también pasa, Andrés, pasa esto. Uno cuando la pregunta es básica, tiene menos importancia, tiene menos preocupación y presión en cuanto a obtener la respuesta. Pero cuando la pregunta sí es considerada importante por el consultante, saber responderla bien y acertar es un mérito. Entonces eso también es una forma de ejercitar tu capacidad y tu destreza a la hora de practicar con esto. Y cuando el tarotista se hace preguntas para sí mismo muy importantes, bueno, para el que es novato es bravo el tema, porque a veces la respuesta no es lo que quiere y se va a enojar mucho o lo va a tender a negar y va a decir, no, esto no es así, seguro tiré mal y va a querer acomodar la cosa. Entonces hay que tener cuidado. Si uno todavía no está preparado para preguntar cosas importantes a nivel personal para con su propia vida, mejor no hacerlo y preguntar de fútbol hasta ir agarrando confianza. Claro. Es lo que te recomiendo. Yo ya he hecho esas. Me he aplicado esas maldades a mí mismo por allá por los años 2000. Y de los errores también se aprende. Bueno, acá tengo más preguntas. Fernando, ¿cómo se consagran las cartas? Bueno, depende en qué época de mi vida la respuesta hubiera diferido. Yo en mi inicio me creí todo ese cuento. Era muy joven y, ¿viste? Y uno le ponía ahí benjuí, mirra, incienso y pasaba este mazo que lo tengo hace más de 20 años. Este pasó por todo el humo. Claro. De la saumeada y la consagración. Bueno, eso hice originalmente, yo ritualísticamente, porque me habían dicho que era lo mejor. Claro, como una tradición. Para limpiarlas y purificarlas. Y yo lo hice por las dudas, ¿viste? No estaba muy convencido, pero lo hice. Lo hice con toda mi fe. Después, pasados los años, les hacía una limpieza energética simple para no entrar en profundidades tipo Reiki, ¿me entendés? Una limpieza más básica. Y hoy por hoy, cuando compro un mazo, lo consagro así. Mira, abro el mazo, lo tengo en mi mano y empiezo a tirar y se autoconsagró. ¿Y sabes qué? Funciona igual. Entonces depende de tu propia creencia. Sí. Si a vos, obviamente, te hace bien y te hace sentir bien con vos mismo aplicarle cierto ritualismo a la cuestión, Hacelo. Está perfecto, hacelo, porque así funciona tu manifestación de energía. Pero sí ten en cuenta que todo es mental. Entonces no tenés por qué tampoco andar purificándolo todo, consagrándolo todo. No. El mazo es nuevo, abriste el paquete nuevo, sale nuevo de ahí, lo puedes usar y no es que lo desenterraron de un matadero, viene de la fábrica y lo usás, no pasa nada. Ahora, si te hace sentir más seguro hacerle algún tipo de limpieza y a vos eso te da más confianza, perfecto, hacelo. Con los años vas a ver que era lo mismo, abrís
Claro. Abrís la cajita del mazo, lo usás y vas a obtener las respuestas del mismo nivel y no va a cambiar nada. Bien, bueno, vos querías comentar algunas cosas. ¿Querés que sigamos leyendo las preguntas? Voy a hacer un par de comentarios, porque por ahí esto la gente en general no lo tiene en cuenta. Y en la mayoría de los libros de tarot no está, porque cada vez son peores los libros. Los autores son más básicos y todo se va perdiendo calidad y a mí me molesta eso. Nosotros tenemos acá un mazo, este mazo es conocido como Rider, que su autor es Arthur Edward White. Bueno, este es un mazo de los más famosos que hay. Después tenemos como los que está usando Natsumi, que son los de Marsella, de los más famosos que hay. Estos mazos, ¿qué tienen en común? Difieren de algunas cosas, algunos detalles menores que los vamos a comentar otro día, porque si no se nos va a consumir todo el tiempo. Pero esto de ¿qué tienen en común? Básicamente que las cartas son reversibles. Una carta puede aparecer al derecho o al revés y cambia su significado, no totalmente, sino parcialmente. ¿Y cómo se sabe si son reversibles? Viendo los dorsos. Si ustedes ven el dorso, a esto se le llama dorso de la carta, lo ven así o así, van a ver que no hay diferencia. Todos los mazos que tienen los dorsos que al derecho o al revés son iguales, son reversibles las cartas, o sea, se tiran con derecho y revés. Igual que este y así la mayoría. La mayoría de los mazos a nivel mundial, la mayoría, son reversibles, pero después hay otros mazos como este, que es el Tarot Tot, conocido como el Tarot de Aleister Crowley, su autor. Hay otros mazos como este, ¿tá? Muy famoso también a nivel mundial, de los más vendidos, que no es reversible. Ustedes vean el dorso, ven que es una cruz. Bueno, así está el derecho, así está al revés. Este mazo no se utiliza revirtiendo las cartas siempre se van a leer al derecho. ¿Tá? ¿Y cómo se sabe si una carta está negativa o positiva si no está al derecho o al revés, más allá del significado en sí mismo que contiene? Por la interrelación de los elementos. Esa es la lectura por dignidades. Se llama lectura por dignidades. El sistema no es que sea más complejo, es menos popular y más desconocido. Entonces, estos tarots que en la parte de atrás uno ve que al derecho o al revés es distinto, no son reversibles y se tiran por dignidades, al igual que este que voy a mostrar acá, que es el tarot universal, que tampoco es reversible. Ustedes ven que es distinto el dibujo. Si está al derecho o al revés, uno se da cuenta. Bueno, este también se tira con las cartas siempre al derecho y se lee por dignidades, que es teniendo en cuenta los elementos. Esto lo comento para que para los tarotistas novicios, los que se meten en esto, tengan cuidado, lean un poco al respecto de lo que es tirar con dignidades o tiradas con tarot reversible, así eligen bien el mazo. Porque por ahí se compran un mazo como este porque les gusta. Sí. Este lo compré yo en el año 99 y no sabía esto de que no era reversible, y cuando lo fui a usar dije, ¿qué pasó? Claro. Y lo compré porque me gustó y bueno, para aprender a usarlo tardé como 4 años más porque lo dejé de lado hasta que aprendí a usar el tarot Rider, que era con derecho y revés, que así me enseñó el primer maestro que tuve. Bueno, para que no les pase eso. Vamos a tener otra pregunta que consultan muchísimo. ¿Cómo se barajan, cómo se parten y cómo se colocan las cartas? Básicamente esto depende mucho de la persona. Sí, y depende qué mazo, porque no se baraja igual el mazo reversible como este o como el otro que mostré, como este por ejemplo, que este no es reversible, entonces se baraja distinto al reversible. Sí, ahí deja una carta si se ve, sí. Pero es básicamente esta la cuestión, ¿ves? Ahí estaría así, ahí está. Estos no se revierten, estos sí. Bueno, ¿cómo se barajan, cómo se parten y cómo se colocan las cartas? Hay muchas personas que dicen que hay técnicas y técnicas, que el mazo se agarra con la mano izquierda y se parte en 3 y la tercer mazo se mete adentro. Bueno, eso depende del tarotista. ¿Cuál es la idea de hacer la lectura de tarot? Predecir cómo uno puede mezclar las cartas de muchas formas mientras la carta se entrelace con otras y cambie su lugar y su posición dentro del mazo. Ya se está haciendo la mezcla, ya se está haciendo la baraja, digamos, todo lo que es barajar. Entonces eso ya está realizado. ¿Cuál es la meta? Ya la estás cumpliendo. ¿Cómo se parten? Como vos quieras, podés partirlo, hay gente que no lo hace. Es un tema
y esto volvemos a apuntarlo, todo aplica a lo que es el ritualismo de la situación. Yo en particular, bueno, también Fernando, nosotros tenemos un método en particular por un tema de comodidad. Nosotros usamos también lo que es el revertir las cartas, entonces mezclamos. Voy a utilizar mi mazo. Yo realizo así, yo leo por reversos, entonces... Por derecho y revés. Sí, uno puede buscar la forma en que más cómodo le quede. Yo mezclo así. Y así obtengo de las cartas al derecho y al revés. Pero mostrarle cuándo es que se revierten, porque esto la gente no se da cuenta. Ahí, cuando ella hace esto y lo gira, ahí se revirtieron las cartas. Una parte del mazo quedó de un lado y la otra al revés. Y las mezcla, los vuelve a separar. Ahí separo. Ahí al girar la mano las vuelve a revertir. ¿Se entiende? Ahí están en un sentido. Ahí las estoy espejando. Y así es como yo, Natsumi Müller, obtengo los reversos y demás cuestiones. Eso es un estilo propio. Hay gente que lo hace de otras formas, mezcla de otra manera las cartas por un tema de comodidad, pero yo la respuesta a esta la estoy basando ajena de lo que es el ritualismo. No hay ninguna cuestión que refuerce una práctica, salvo que despierte en el que la realiza la creencia de que va a ser la más efectiva. Porque viste que hay muchos que dicen, la tenés que agarrar con la mano derecha y cortás con la mano izquierda. Por eso, no. Bueno, un manco no podría tirar las cartas, claro. Entonces, es una tontería eso. Ahora, en un mazo no reversible, porque Natsumi hace este movimiento que les mostró, y la gira para que se revierta, se entiende, ¿no? Esto se revierte de esto, y después se mezclan, y así varias veces, así se mezcla bien. En un mazo como este, no reversible, ¿para qué va a hacer eso? No tiene sentido. Claro. Se mezclan así directamente. Como en el Lenormand. Claro, como el Lenormand, que no es reversible. Se mezclan así, muy fácilmente. Después, si quiere, lo corta una vez o dos veces. Listo, ya está. Y las cartas siempre van a estar al derecho, porque este mazo, por ejemplo, no es reversible, sino que se lee por dignidades, que es la interacción entre los elementos. Esa es la diferencia. Así que si hay una tradición, algo en particular y una forma específica en realizarlo, no. Mientras las cartas se mezclen y vos obtengas resultados variados que vos mismo manejás, ya está realizado. Y así funciona y sobra. Acá Cintia pregunta, mis cartas son circulares, por ende no tengo intención de aprender inverso, pero es con el método que más me conecté. Bueno, está bien. No, a ver, yo en lo personal, que soy el que más años hace estar al tarot, no utilicé nunca cartas circulares porque me gusta utilizar las tiradas con derecho y revés, y con las circulares es un problema. Y también es un problema para mezclarlas, algo que uno mezcle. Claro, así. Claro, así, sí, también se... También. En una mesa. Si uno tira en persona, tiene el consultante adelante, bueno, puede hacer esto, que elija el consultante. Sí, también. 3 cartas, 5, 1, depende, como uno quiera, depende de lo que quiera contestar y la tirada que esté utilizando. También puede ser que le pida que desparrame todo el mazo bien desparramado y que a partir de ahí elija X cantidad de cartas. Está bien también. Ahora, si vos vas a usar esas cartas circulares para tirar vía web, y es medio limitante, salvo que vos, si no utilizás derecho o revés, tires por dignidades. Tenés que conocer los elementos de cada carta y empezar a interaccionarlos para saber cuál está más dignificada o cuál está perjudicada. Claro. Después hay un tarot que se hizo popular que se llama Madre Paz, que está dentro de los que yo detesto, porque me parece bueno, sí. Bueno, hay cosas que se hicieron con el tarot que me parecen negativas, que le bajan el nivel. Y también hay otros tarot de Marsella que creo que los hace... ¿Dónde dejé la caja? Esta misma empresa, acá en Argentina, que sacó unos tarot redondos. Sí, unos tarot redondos de Marsella. Está bien. A ver, si a vos te gustan y te sentís cómoda y acertás, a ver, listo. Podés tirar papel higiénico pintado, sí, listo. Se terminó la discusión. La predicción está realizada y ya está. Ahora, por un tema de comodidad, si querés usar reversiones, todo y tirás por internet, te recomiendo usar tarot de este estilo. Es lógico. Y para mezclar siempre, para que se reviertan bien, ¿uno cómo puede revertir las cartas? Yo veo gente que las revierte así, hace esto.
Y es medio un lío y lleva tiempo, queda mal y no revierte demasiado, no se mezclan bien. Entonces lo mejor es agarrar así como muestra Natsumi, agarrar ahí, mezclarlas bien, ¿está? Y ahí se entrelazan muy bien. Listo, ahí queda todo bien mezclado, ¿está? Esta es una de las mejores mezclas, las que más recomendamos nosotros, las más básicas, rápidas, prácticas, ¿está? Andrés pregunta, ¿qué piensan sobre las lecturas indirectas? Donde en una publicación, este tema me encanta, o video, elegís una carta de tantas y luego buscas el significado de la que elegiste. No. ¿Funcionan? Me interesa utilizarlas, pero quiero saber si funciona o solo es marketing. Andrés, solo es marketing. Es una aberración. Yo tengo un video específico, lo vas a poder encontrar en el YouTube. Después, bueno, obviamente ya estarás viendo, pero donde hablo de ¿funciona el tarot interactivo? ¿Es válido? Es un tema muy particular que lamentablemente... No, pero directamente, vamos a ser sinceros, es una mentira eso. Es puramente comercial. No funciona. Hay gente a la que claramente vos realizás la pregunta y decimos, bueno, acá tengo las respuestas para una media de 30.000 personas que vean este video, voy a estar englobando las respuestas de los destinos de esas 30.000 personas en estas 3 cartas, con la diferencia de sus situaciones y todo. No me parece coherente. La lectura válida es la lectura personalizada, siempre. Vos podés llegar a tener una conclusión o podés llegar a recibir una respuesta que acierte, claro, por supuesto, puede ser, pero no te recomendaría andar consultando cuestiones que realmente valgan la pena con tarot interactivo. El tarot es tan noble que hasta capaz que obtenés una respuesta lógica. Pero y no acierta. Pero es una aberración ese método, es aberrante. El que se considera tarotista y hace eso no tiene vergüenza. Se entiende que esto es, en la era de la digitalidad, de todo el mundo virtual, todos necesitan notoriedad y están los videos cortos, elige tu carta, comparte este video. A mí, en lo personal, yo veo que eso es una práctica que denigra el trabajo de lo que es la lectura de tarot, porque la ameniza, la normaliza o le rebaja el nivel a, la verdad, algo que no es necesario. Simplifica algo complejo. Entonces no funciona de esa manera. Por eso yo ya te dije, Andrés, vos podés obviamente recibir una respuesta que acierte, sí, podés recibirla. Puede ser así como yo puedo justo salir a la calle y que llueva y no me di cuenta. Puede ser. Hacé el experimento. Fíjate si te acierta de 10 respuestas, 6 o 7. Y si me decís que sí, bueno, es un milagro. Sí. Yo discrepo de utilizarla, no estoy de acuerdo porque la situación de cada persona es muy particular. ¿Tu ex está pensando en ti, por ejemplo, que es un ejemplo muy común? ¿Qué piensa tu ex de ti? Vamos a ver paso a paso. Todas las personas que llegan a ver ese video, primero, ¿tienen una expareja? Porque puede llegar al video una persona que por ahí... Todas las exparejas van a pensar lo mismo. Todas las personas tienen una expareja. 2, todas las personas tienen una expareja que están pensando en ella, porque hay gente que las exparejas evidentemente están haciendo sus vidas y no están pensando. Entonces ya ahí está inválida la cuestión, porque la pregunta está mal realizada. Entonces ahí podemos profundizar un montón en el tema, pero claramente no lo recomiendo para nada, ni para consumo propio ni para que lo realices. Sí, yo, por ejemplo, vas a ver que yo realizo lecturas exclusivas como obsequios a mis seguidores, donde sorteo entre mis seguidores una lectura, el seguidor ganador me envía su pregunta y yo le contesto, pero es a esa persona. Y tirando las cartas. Y tiro las cartas y yo tiro un método de 3 cartas estructurado generalmente en pasado, presente y futuro, y le doy la predicción. Pero esa es una manera de realizar una predicción básica para contestar lo que la persona quiere saber. Pero no apelo jamás a lo que es el tarot interactivo. ¿Qué más interactivo que una lectura personalizada? Eso es interactivo de verdad. Lo otro es una ridiculez. Bueno, creo que quedó claro. Sí. Lo que opinamos. Sí, faltó un par de insultos también. No, bueno, somos bastante directos, pero es una manera también de responder. Nosotros vivimos de este trabajo
y nos lo tomamos muy en serio y nos gusta y nos molesta ver las aberraciones que aparecen por ahí. Como vemos algunos tarotistas por ahí por internet que no los consideramos wow, pero que decimos, bueno, tira bien, es respetable. Sí, estudió. Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, pero es una persona respetable. Hay otros que no son respetables para nada, es una vergüenza. Pero bueno. Acá pregunta Cintia, ¿y qué opinan de los horóscopos? ¿Es la misma situación cuando tiran las cartas para saber cómo le irá a X signo en el mes? Bueno, es particular. Yo lo que considero con respecto a los horóscopos, varias cosas. Primero, están utilizando una astrología que está caducada, o sea, se acabó. La astrología con los 12 signos no funciona. Hay que tener en cuenta el 13º signo, que es Ofiuco, y el verdadero posicionamiento de las constelaciones. Y bueno, ya abrimos un tema espectacular. Si quieren otro día, lo tratamos puntualmente, pero nos metemos ahí en otra cosa que ya es astrología. Los horóscopos solo ven una pequeñísima parte de la vida de la persona, generalmente erróneamente. ¿Por qué? Porque están viendo desde una astrología que ya hay que modificarla, hay que modernizarla y ayornarla a lo que es el día de hoy, obviamente. Pero más allá de esto, ¿qué hace el horóscopo? Engloba a todo un grupo de personas, por ejemplo, de Aries, que les va a estar pasando esto y esto y esto. Y la persona no es solamente su signo, es su ascendente, es el signo lunar. Hay que ver las oposiciones que tiene, los planetas donde están, si tiene planetas retrógrados. ¿Dónde está viviendo y cómo influyen los planetas? Entonces dependen muchas cosas. Es otra cosa también comercial. Voy a aprovechar este tema que salió para anclarlo al tarot. A ver, hay dos escuelas de tarot. Una escuela de tarot viene de la masonería, ¿no? Que nosotros no adherimos a esa escuela. En absoluto. La masonería, lo que es cabalístico y todo eso. Que eso es más moderno. El tarot tradicional no tiene ni letras hebreas, ni tiene valores planetarios, ninguna carta, ni nada de eso. Eso lo agregaron las logias masonas después, los cabalistas. Y bueno, a ellos les gustó agregar eso, pero no condice. El tarot original prescinde de esas cosas, no tiene valores astrológicos y menos que eso, hasta podríamos discutir algún aspecto de eso. Sí, pero ya de las letras hebreas prescinde absolutamente. Entonces, el tarot como propiamente dicho, tarot tradicional, original, los tarot antiguos, no tienen ninguna letra hebrea, no tienen letras hebreas. Sí, hay tarot súper antiguos, estamos hablando del año 1500, inclusive más atrás, o sea, ya estamos entrando en la Edad Media, que sí tenían los signos. Claro. Tenían los signos, eso sí es verdad. Por ejemplo, este tarot que se llama Minchiate, que tiene 97 arcanos y no 78 como los que se usan los más comunes. Este tarot, que es del año 1500 y pico, más o menos 1526 se lo data, vaya uno a saber, pero es del 1500. Este sí tiene los 12 signos, por ejemplo. ¿Está? Contiene los 12 signos dentro de los arcanos mayores, este tarot en particular, que es muy antiguo. O sea que sí tiene alguna relación con astrología si lo abordamos desde el punto de vista de los signos, pero no de los planetas. ¿Está? Por ejemplo, acá vemos este arcano que tiene que ver con el signo, ay, le estoy agarrando la cámara, de Tauro. Se iba al toro. Bueno, sí. Entonces, sí, alguna relación con la astrología hay, con los signos astrológicos, no con los planetas, pero nada que ver con el mundo cabalístico. Eso tengan en cuenta que son escuelas de pensamiento, distintas formas de verlo, que la verdad no tienen que ver con el origen de lo que es el tarot de la Exactamente. Mano. Esa es la cuestión. No tienen por qué estar de acuerdo con toda nuestra visión, pero nosotros hablamos desde nuestra experiencia, que nos dedicamos a esto y hemos estudiado y seguimos estudiando muchísimas estas cuestiones. Así que vamos a seguir. Nunca acá. Se deja de aprender. No, jamás. Tengo muchas dudas de cómo puedo medir el tiempo en el tarot. De verdad sé que es difícil, pero no sé cómo dar al menos un aproximado. Sé que los oros son más lentos y también que los bastos son rápidos, dice esta persona. No. Eso es una forma moderna que intentaron para medir el tiempo, pero te vas a frustrar. Bueno, explícaselo vos. Nosotros medimos el tiempo de una manera que
nos da mucho acierto. Si ustedes siguen mis emisiones en vivo, o así será de ahora en adelante, yo, para lo que es el tiempo, utilizo 2 métodos. Bien, ahí está, el perro me quiere acompañar. Vamos a volver acá. El método que yo utilizo para medir en tiempo es, primero, estructurar la tirada. Es importantísimo que el tarotista o el cartomante, que en base al oráculo que esté utilizando, estructure el lugar y el significado que le otorga a cada lugar donde va a colocar después la carta. Yo les vuelvo a comentar, para hacer una cuestión más simple y una lectura más rítmica en los vivos, que voy uno atrás de otro, utilizo un sistema de 3 cartas. También leo la carta de base, pero bueno, no importa. Utilizo pasado, presente y futuro como una estructura básica para ver más o menos de dónde viene la persona, la situación de la persona, que obviamente da un poco de contexto al tarotista, porque si no, uno no conoce y de dónde parte. En el presente se lee esta carta y en el futuro hacia dónde van las energías y es el porvenir. Así podemos estructurarlo. Cuando pasa la mitad de año, por ejemplo, de julio en adelante, yo parto y leo lo que es mitad de año. La persona también puede hacer una lectura, quiero leer, digamos, un año, puede hacer 4 meses, 4 meses, 4 meses. Por ejemplo, el tarotista le da la estructura a la tirada y en base a la estructura que mantiene, esa es la connotación del tiempo que va a manejar. Y la estructura va a depender de la pregunta, porque cuando te están preguntando por tiempo es cómo vos estructurás la tirada. Claro, por ejemplo, no son las cartas las que te dan el tiempo siempre, sino la estructura en la que se desenvuelve la tirada. Por ejemplo, una persona te pregunta, bueno, ¿cómo me va a ir de acá a fin de año? Vos lo que primero tenés que tener en cuenta es cuántas cartas vas a usar para responder eso. Claro. A ver, supongamos que faltan 3 meses para fin de año. Es lo que hago yo ahora. Octubre, noviembre, diciembre, ponele, ¿no? Ponele que estamos a principios de octubre y te pregunta ¿cómo me va a ir de acá a fin de año? Bueno, y vos usás 3 cartas, octubre, noviembre, diciembre. Ya está, no hace falta que lo digas en voz alta, vos ya lo sabés. Octubre, noviembre, diciembre. Yo ahora estoy haciendo noviembre, diciembre, enero. Claro, por ejemplo. Ahora, si te pregunta una persona, ¿cómo me va a ir en un año entero, como dijo Natsumi anteriormente? ¿Cómo me va a ir en el 2022? Un panorama. Sí, y vos querés usar 3 cartas para eso, porque es una lectura rápida. Entonces vos ves primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre. Ahora, si en el segundo cuatrimestre le sale recontra mal algo, una carta negativa o algo, bueno, en otra pregunta profundizarás y vos podés ver ese cuatrimestre, ¿me entendés? Mayo, junio, julio, claro. Agosto, tené cuidado, claro, le decís. Ponele, haces mayo, junio, julio, agosto. Entonces vos decís, bueno, mirá, no, en agosto está el problema más grande, suponiendo. Claro. Y después decís, ¿y en qué semana? Bueno, tirás una carta por semana, vas llegando hasta el día donde puede estar el problema. Y el segundo método que yo utilizo para hacer más prácticas las lecturas, y esto es personal, es el péndulo. Consulto y averiguo puntualmente. Claro, pero ahí ya no se Pero eso ya es salirse del tarot. Pero les quería comentar que eso es una herramienta que yo utilizo, radiestesia. Y es muy buena. Pero bueno, para que no se vuelvan locos, para contestar básicamente, se puede estructurar de esa manera. Si uno dice, bueno, ¿cómo me va a ir? Quiero ver mi semana de lunes a viernes. Bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Listo. Simple, no hay que complicarse la vida. El tarotista le da con la estructura el método en cómo se va a leer el tiempo. Y así vas a achicar tu margen de error muchísimo de esta manera, muchísimo. Bueno, me da curiosidad el tema de las cartas invertidas. ¿Cuándo ustedes van a barajar, las ordenan derechas o no tienen un orden para empezar? No. Yo, en lo particular, así como ven que lo guardo, lo saco, mezclo un poco, porque es una cuestión personal, mezclo un poco y empiezo con la pregunta. Cuando ya tengo la pregunta, ahí empiezo a mezclar. Y cuando considero que ya tengo la respuesta, corto la mezcla, divido las cartas y realizo la tirada. Bueno, ahora voy a contestar yo. Durante muchos años, más de 10 años, yo entre un consultante y otro, siempre hablando de tirada en persona, me tomaba el tiempo de reordenar todo el mazo.
reordenaba todo el mazo. ¡Qué trabajo! Sí, lo dejaba todo al derecho, en orden, todo perfecto. Y ahí, con el mazo todo ordenado, lo que hacía es, en persona, pedirle al consultante que lo desparrame todo. Lo mezcle todo. Después yo juntaba toda esa mezcla, todo el lío que hacía el consultante, ¿tá? Lo juntaba todo, ese desorden, que era el orden real que le daba el consultante. Claro, sí. Pero esto lo hacía más que nada para empezar con tiradas astrológicas. Sí. Y a partir de ahí empezamos con la tirada astrológica, casa 1, casa 2, casa 3, sobre las distintas casas, o con las preguntas directas. Bueno, pero eso lo hacía como una cuestión mía personal. Ahora, si... Algo ritualístico. Claro, como un ritual personal me ayudaba a concentrarme en que todo. Es igualmente válido, ¿eh? No es Después lo dejé de hacer. Y hoy por hoy hago lo mismo que mostró Natsumi recién. Entre una pregunta y otra, una persona y otra, no ordeno nada. Saco las cartas, las mezclo para la nueva pregunta y se acabó la cuestión. Ya está. Ahí dice y respondo. Claro, porque las cartas invertidas cambian el significado. Claro, exactamente. Sí, cambian el significado, pero por ejemplo, una carta negativa, bueno, acá está justo la de... Sí, el mejor concepto. La rueda de la fortuna que se utiliza como concepto. Sí. Bueno, la rueda de la fortuna no va a ser el mismo significado al derecho que si sale al revés. Son dos cosas opuestas, ¿está? Buena fortuna, mala fortuna, por decirlo muy básicamente. Depende con las cartas que interacciones va cambiando mucho eso. También depende, esto es muy importante, el marco que se le da con la pregunta, porque una respuesta no es que siempre, una carta no siempre va a significar literalmente todo el componente que encripta el arcano. Depende de la pregunta. Sobresalta o contrasta un significado u otro. Uno va a extraer de este arcano lo que necesita para responder la pregunta del consultante. No le va a decir todo lo que significa ese arcano. ¿Y qué dictamina cuál es el patrón o la propiedad a resaltar en la lectura? La intuición del tarotista. Ahí está la virtud verdadera que no se compra y no se practica. Saber elegir en el menú que hay disponible lo que se tiene que decir al consultante para darle la respuesta correcta de lo que está mostrando el tarot. Y eso hay que tener un poco de experiencia y hay que practicar bastante. Hay todo ahora un séquito de contaminantes. De gente que al tarot lo están destruyendo, son unos mentirosos. Entonces no lo vamos a denunciar directamente porque eso es meterse con personas que no tenemos nada que ver, pero sí a través de compartir el conocimiento y cómo es que esto funciona y cómo se hace, que queden expuestos los estafadores y listo. Por un tema natural. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos por participar. Ya vamos a hacer una próxima emisión. Vamos a ver cuándo la agendamos, pero bueno. La semana que viene. Sí. Así que bueno, muchas gracias de verdad por participar, por comentar. Saludos para todos, esperamos que les haya servido esto. Fue muy básico, muy por arriba y da para mucho más. Mucho más. Obviamente, si tienen más preguntas sobre esto, me pueden enviar un mensaje. Y los invito también a participar de mis emisiones en vivo para las personas que están aprendiendo a leer. Vean las emisiones y mientras yo hago con la pregunta, interpreten ustedes lo que leen y compárenlo conmigo, que es un excelente ejercicio que también se los recomiendo. Y también sabemos que a muchos que se llaman tarotistas que vayan a ver este video nos van a maldecir un poco, pues les va a molestar. Pero lo lamento, hay que estudiar y hacer las cosas con seriedad. ¿Qué va a ser? Los verdaderos desplazarán a los farsantes. Muchas gracias a todos por participar y será hasta la próxima. Espero que estén muy bien y los espero mañana en vivo desde las 10 de la noche acá en Facebook. Chau, chau. Un gran saludo.